Agradezco a Eduardo Solís, quien es consultor internacional, sin lugar a dudas uno de los mexicanos que más conoce la industria automotriz en el mundo, no solamente en nuestro país, en el clúster de producción norteamericano. Llegó un poquito antes y no lo voy a hacer esperar. Muchas gracias, Tocayo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Tocayo, con tu amable auditorio. En una Muchas situación gracias. complicada, estamos Sí. en una situación difícil, Tocayo. Están en una circunstancia, todo en Canadá, en México y en Estados Unidos, en la industria automotriz, están con el grito en el cielo, ¿ah? Correcto, correcto. Estamos ahorita en una circunstancia, como bien tú lo dices, complicada, en la que como país, yo creo que es muy importante, Eduardo, unirnos. Tenemos que unir nuestros talentos, apoyar a nuestros negociadores, apoyar a nuestro gobierno, porque en este momento no es un momento de buscar cómo sacar provecho de una situación complicadísima para los mexicanos. Me parece a mí que lo que está en riesgo para nosotros es una política pública que tiene 30 años y que nos ha llevado al crecimiento, que nos ha llevado a oportunidades. Me parece que es este momento en el que hay que cerrar filas como mexicanos, en el que hay que cerrar filas con nuestros negociadores y, por supuesto, A con nuestro gobierno. ver, han Está sido complicada la situación y sí, además con una persona, con un personaje sí, muy, muy difícil, y si no, pregúntenle a sí, Zelensky. sí, muy volátil. Dime, ¿han tenido comunicación Canadá, México, el clúster automotriz canadiense con el norteamericano y el mexicano? Bueno, por supuesto que es evidente que tienen que unirse y que tienen que unir sus fuerzas. El problema es que no los están escuchando. Ahora, hay que insistir. Ayer hablaba yo con el presidente de la asociación en Estados Unidos de Ujú. los americanas, y justamente un tema que yo le tocaba era la urgente necesidad de mantener un diálogo trilateral y de Claro, mantener una presión en la Casa Blanca. Es que no nos están escuchando, es que no nos están haciendo caso. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, que más allá de una declaración que tenemos que leer despacito del secretario de Comercio de Estados Unidos el día de ayer, en la que dice que podrían estar el día de hoy reconsiderando estos aranceles del 25%. Bueno, pues tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra, porque de mantenerse aranceles, México tiene que ser muy, pero muy quirúrgico en el tema de la retaliación, en el tema de sí, la compensación, perdóname el sí, anglicismo. está bien, lo entendemos. Eh, Esta compensación tiene que ser muy quirúrgica, Tocayo, porque lo que tenemos que hacer es ver los contrapesos. Los senadores y los congresistas que se requiere republicanos son muy pocos, son tres o cuatro. Entonces tenemos que quirúrgicamente pegarle a productos que allá puedan generar ese ruido que necesitamos. Tenemos que pegarles para poder nosotros compensar de una manera que eh, pueda tener un efecto favorable para nosotros. Hay que estar atentos el día de hoy a qué es lo que ocurre con esta declaración, cómo se desarrolla del secretario de Comercio de los Estados Unidos, en donde dice que el día de hoy, 5 de marzo, podrían estarse reconsiderando estos aranceles. Entonces, me parece que México debe estar preparado, debe estar unido, y debemos de verdad juntar todos nuestros talentos, Tocayo, para apoyar y para poder aportar en esta situación tan compleja en la que estamos viviendo. Dime, el clúster automotriz es muy amplio, es producto de más de 30 años de políticas públicas consistentes, ordenadas, coincidentes, en un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Dime,
Y también estamos la parte, la de autopartes, o sea, en cuanto a exportación de automóviles, ¿qué tan importante es la exportación de esos productos y cuánto de los automóviles terminados? Mira, para que tengas una idea, México hoy es sin duda el exportador más importante de autos al mercado de Estados Unidos. En el mercado de Estados Unidos, nosotros rebasamos a Canadá, a Japón hace años y somos sin duda el número uno en Estados Unidos. Pero en autopartes el número es impresionante porque hoy en día, del total de las secciones que hacemos de autopartes a Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea y Alemania juntos, los repito, Canadá, China, Japón, Corea y Alemania juntos, exportando autopartes a Estados Unidos, apenas logran el porcentaje que representa México en las importaciones de Estados Unidos. Entonces, es muy, muy importante México, en ese país, y por supuesto que para las armadoras en Estados Unidos, México, eh, un arancel a las autopartes puede significar parar una planta. Entonces, el riesgo que se está corriendo de aquel lado, el riesgo que se está corriendo de afectar a los consumidores, porque se han hecho cálculos de que el precio del automóvil es el primero que se va a ver en Estados Unidos con el de las autopartes, y que puede ir de los 3,000 hasta los $6,000 eh, al bolsillo del consumidor de automóviles en Estados Unidos. Oye, Entonces, es muy importante que esto se revierta para el bien del consumidor en Estados Unidos. Vimos lo que le pasó a las bolsas el día de ayer. No están contentos, el mercado no está contento con lo que está pasando. Nosotros, en nuestro caso, el dólar subió, pero de alguna manera está descontando que estos sí, aranceles no son permanentes, que estos bueno, aranceles habrá una reconsideración, porque al final del día, hay que decirlo, Trump es un personaje que a lo que le gusta llegar es a hacer acuerdos. sí. Y le gusta llegar a hacer acuerdos, sí, como el bully de la cuadra, pero gusta llegar a acuerdos y nosotros tenemos que alcanzar acuerdos. Además, encima tenemos la revisión del tratado, esta revisión que está pactada para terminar el finales de junio del 2026. Entonces, Oye, mm, estamos encima de estas pláticas tan importantes que se va a medio de este caos. ¿cuántos trabajos en México en el sector autoparte y en el sector automotriz tenemos aproximadamente, Eduardo? Mira, directamente estamos hablando de alrededor de 1,300,000 empleos, pero el tema son los indirectos. Hay quien habla que puede haber de 4 a 5 a 1 indirectos. Yo creo que más, porque en el caso de una armadora puede llegar a ser entre 10 y 12 a 1. Entonces, hablemos de 6 a 1. Bueno, pues estamos hablando de 6 millones de empleos directa o indirectamente relacionados con este sector tan Y, importante y para aquí nuestro estamos hablando en armadoras más autopartes. armadoras de los autopartes, ¿Hay correcto. alguna idea perdóname que te pida cifras en la mañana, pero ¿hay alguna idea de cuántas empresas mexicanas están relacionadas con por ejemplo, con el sector autopartero? Bueno, mira, no tengo el número actualizado y te lo Sí. debo, No, tocayo, no, pero, pero estamos hablando de que de las 500 empresas más importantes proveedoras primer nivel del mundo, 450 de ellas ya están en México. oye, qué bueno que lo cites. A ver, Trump dice, vengas a producir aquí. Ay, pues si no es en China, me está gorda, maestro. O sea, ¿cómo vas a desmantelar una planta en Sonora para llevártela a Idaho, a donde se te ocurra? O sea, son millones de dólares
de inversión y son muchos meses de preparación. O sea, no es échale tantito más chile, no, por favor, o un poquito más de cebolla, pues no, ¿cómo piden esas cosas? O sea, por alguna razón están en México. El costo de la mano de obra, en Estados Unidos nada tiene que ver con el costo de la mano de obra en México y tampoco la calidad, por cierto, la calidad del trabajo, ¿no? Muy importante esto que estás mencionando, Tocayo, porque me dar un par de cifras importantes y los tiempos que eso significa. Poner una planta automotriz desde su planeación hasta que está operando puede llevar entre 4 y 5 años. Es decir, no el desarrollo de proveedores, el ecosistema alrededor de una armadora es un tema que te puede llevar, vamos a suponer, 4 años, ¿verdad? Porque hay quien me puede debatir que en 3 años está lista, hay quien puede decir, no, se puede tomar 5 años, vamos a hablar de 4 años. Dentro de 4 años este señor ya se fue. Sí, se fue, pues, claro, Entonces, esto de cierro una planta y la abro allá, no es así, sobre todo hablando de modelos específicos que tienes en plantas hoy en día. Sí puedes llevarte modelos en particular en menos tiempo, pero abrir una planta porque quieres que generar empleo sana o no sé dónde, no es un tema menor el tema de lo que significa planear y poner una planta. Como bien tú lo dices, no es lo mismo una fábrica que hace taladros o planchas que una fábrica de automóviles. Y el ecosistema del desarrollo de proveedores que eso significa, Tocayo, que es muy complejo. Entonces, ese es el primer dato. No cierras una planta y abres otra sí, en el siguiente año, ya no digamos el siguiente día, al siguiente año, no ocurre así. Y el claro, otro punto muy importante es que tienes tú un desarrollo en tema laboral que te llevó tiempo, la capacitación de los trabajadores para llevarlos a donde los necesitabas para claro, poder fabricar estos vehículos. En México tenemos una población joven, una población muy maleable en términos de lo pueden aprender muy rápido. Cuando se puso la planta de Ford en Cuautitlán Izcalli, la nueva planta, vamos, la planta es viejísima, pero la nueva planta que hace el vehículo eléctrico de la SUV de Mustang, eh, se puso un plan muy concreto con el CONALEP alrededor de Cuautitlán Izcalli y se generaron los técnicos que se requería. El reto era mayúsculo porque decían es que México tiene que dar el salto a los vehículos eléctricos. Y ahí estamos ya, Tocayo. Entonces, me parece a mí que todo eso no lo puedes simplemente lo cierro y me voy. Sí, puede claro. ser que una planta que todavía no existe y que la estabas planeando, pues para darle gusto a este señor dice, bueno, mira, si la estaba planeando este lugar en México, ahora me la llevo y la voy a planear para este otro lugar. Era una planta que no existe, una planta que apenas iban a ver dónde la ponían y lo que querían era endulzarle el oído. Eso va a ocurrir en automóviles, en motores, en transmisiones, porque eso es lo que él quiere escuchar. Pero en Claro. plantas que están establecidas y cierro plantas y abro plantas, eso no es así, Tocayo. Oye, mira, un joven que nos ve, de nombre Raúl Ficachi Díaz, está estudiando economía en la Universidad de Anáhuac y nos pidió de favor, y a mí se me hace que es un buen detalle, que nos pregunta si le podemos preguntar al invitado que va a tener, porque avisamos que ibas a estar aquí a las 6 de la mañana, avisamos que venías más o menos a las 7. Es, a ver, una más teórica. Es que hace dos preguntas. La primera es saber en qué porcentaje y en qué cantidad de exportaciones de la economía mexicana son autopartes. ¿Qué fuentes me recomienda buscar esos datos, ya que las fuentes tienen diferentes valores? O sea, ¿cuál sería la fuente más confiable para saber cuál es la exportación de autopartes y cuál es la exportación de vehículos terminados? ¿Cuál sería la que tú le das como confiable, más confiable? El Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El Las departamento. cifras que yo te di son del Departamento de Comercio de Estados Unidos, importaciones, exportaciones. Ok, perfecto. Esa es una. La segunda pregunta es más teórica. ¿Qué nos conviene más?
extranjeras pongan fábricas en México, ya que será inversión de capital, pero por otro lado, tomando en cuenta que nuestras principales exportaciones son autopartes, ¿podría en realidad perjudicarnos que se armen aquí mismo? No, no, de ninguna manera. O sea, por supuesto que bienvenida la inversión de las armadoras, porque son las que generan el más grande ecosistema en una región, en un lugar. Es decir, si tú tomas en cuenta lo que tenemos de Volkswagen en Puebla, pues Volkswagen y Puebla es lo mismo. Hablar de Volkswagen es hablar de Puebla y hablar de Puebla es hablar de Sí, Volkswagen. El ecosistema de la Volkswagen, hablando de planta de automóviles, de motores, de transmisiones y por supuesto todo lo que significa el desarrollo de proveeduría alrededor, es impresionante. Te decía yo que una armadora puede llegar a tener en empleos indirectos y directos alrededor de entre 10 y 12 a uno de cada empleo que tú veas en la armadora. Te dicen, se generaron 2,000 empleos en la armadora, pues estás hablando de por lo menos 20 a 24,000 empleos alrededor. perfecto. Entonces, bienvenidas las inversiones en las armadoras siempre. Y Siempre. bienvenido, por supuesto, el ecosistema alrededor. No estamos hablando de armadoras que simplemente juntan, pegan y ponen un tornillo. No, señor. Las armadoras hoy en día, aunque se les quedó el nombre de ensambladoras, son un verdadero clúster alrededor de donde se instalan. Entonces, yo creo que tenemos que darle la bienvenida a esos fabricantes de automóviles y, por supuesto, a su ecosistema alrededor. Eduardo, muchas gracias por estos otros 6. Ya se me quedó un asunto, pero ya me he atrasado, porque qué triste que Canadá y México no quieran trabajar juntos. Y qué triste porque a mí me parece, bueno, no está en ti el poderlo decir públicamente, pero Canadá no nos tiene ya confianza. Hubiéramos trabajado juntos y enfrentado juntos a Trump, hubiera sido un poco más fácil que tratar de hacerlo cada quien por su lado. Y qué lástima porque eso pone en riesgo al TEMEC y su revisión, porque a mí me parece que Donald Trump va por dos bilaterales en lugar de uno trilateral. Qué barbaridad. Pero Sí, bueno, te mando Sí, dime. no, no, te digo, ayer hubo una invitación de Trudeau en ese sentido de trabajar juntos con México. Sí, por Yo creo supuesto. que, yo creo que detrás de lo que nosotros no vemos, detrás de lo que estamos hoy platicando tú y yo, claramente debe haber conversaciones del más alto nivel. Qué bueno. Esperamos que así sea y Ah, por sí. supuesto sea para el bien del norte. Tocayo, un abrazo, muchas gracias. Estamos al pendiente, te volvemos a molestar. No, al contrario, tocayo. Saludo a tu amable auditorio y a ti, gracias. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa.